Bueno, esta primer clase les vamos a hablar de un poco de tecnología, vamos a hacer un repaso sobre cosas básicas de circuitos integrados. Lo primero que les quería mostrar, seguramente esto ya lo han visto en alguna charla, es el progreso y las cosas cómo ha ido avanzando el desarrollo de circuitos integrados a lo largo del tiempo. Un primer hito como para marcar, cerca de la década del 50-60, uno de los creadores de Intel, Gordon Moore, postuló con dos o tres puntos históricos nada más, de un par de años, que la tendencia en la cantidad de transistores que se iban a poder integrar a lo largo del tiempo se iba a duplicar cada 2 años. Y esa tendencia se cumplió al principio y pasó la década y se siguió cumpliendo, y pasó otra década y se siguió cumpliendo, y pasaron 5 o 6 décadas y se sigue cumpliendo. Después de un tiempo ya nadie sabía si se cumplía porque era una cuestión natural o porque la industria estaba tratando de seguir eso que representaba un estándar. Ya. Por la razón que fuera, el crecimiento exponencial ese se dio. Acá tengo para mostrarles como ejemplos uno de los primeros procesadores que existió en 1971. Este era un procesador con 2.300 transistores. Esto es algo que ustedes podrían hacer, por ejemplo, como proyecto de esta materia. Fíjense, es un micro de Intel con una frecuencia de clock de 740 kHz. Uno lo mira hoy y dice, qué loco, ¿no? 15 años después ya tenían la familia de los 386, que estaban en cientos de miles de transistores. Esto no creo que se acuerden, pero eran chips que podían funcionar a 1 o 2 MHz de frecuencia. 10 años más adelante, 1995, Pentium Pro, ya pisamos los millones de transistores, este en particular 5 millones y medio, un poco más de frecuencia también. 7 años más, Pentium 4, 10 veces más de transistores, 55 millones. Este es un chip del 2006, esto es de memoria, con lo cual los chips de memoria suelen ser más densos todavía porque es un arreglo bastante homogéneo de estructuras, mucho más compacto. 45 nanómetros, es una tecnología más avanzada, 1.000 millones de llaves. 2008, un procesador de NVIDIA, 1.400 millones de transistores. 2010, un procesador Intel, 2.000 millones. Y siempre me gusta poner el campeón actual, 2020. Este es un procesador NVIDIA, un System on Chip. Tiene 9.000 millones de transistores en 350 milímetros cuadrados. Fíjense que esto no alcanza a tener 2 centímetros por 2 centímetros de lado, ¿sí? Está hecho en una tecnología de 12 nanómetros. Hoy tienen productos ya con tecnologías de 10 nanómetros y 1 o 2, no muchos, de 7 nanómetros. Este sistema en chip adentro tiene una multitud de cosas. Es un sistema on chip que utiliza NVIDIA para aplicaciones de navegación autónoma, de vehículos autónomos. Tiene 512 cores de cálculo tipo CUDA. Tiene múltiples módulos, pero tiene un bloque para hacer aceleración óptica de visión en estéreo, tiene cores para hacer procesamiento tipo multimedia, para encodificar y decodificar en diversos formatos,
Obviamente que tiene memoria interna, sobre la cual accede información desde afuera, tiene 16 canales de comunicación de alta velocidad para interfacearse con cámaras, cerca de 100 gigabits por segundo. También tiene bancos de entradas, salidas tipo de alta velocidad, tipo serie. Típicamente esa información tiene mucho ancho de banda, va a una memoria y después los core adentro van traficando la información y haciendo las diversas tareas que tienen que hacer. Tiene un procesador de imágenes, tiene 8 cores ARM de 64 bits, tiene un acelerador de redes neuronales profundas dedicado para hacer tareas de reconocimiento, personas, carteles, otros vehículos, en fin, cosas que le permitan ir identificando el entorno. Esto para mostrarles, digamos, el tipo de potencia que se está integrando ahí adentro, ¿sí? Y si prestan atención, abajo a la derecha dice la cantidad de tiempo que llevó este diseño. Son 8.000 años de ingeniería. Esto quiere decir que ponen un ingeniero a trabajar durante 8.000 años o ponen más ingenieros y le van distribuyendo el trabajo. Realmente la cantidad de ingeniería que hay acá es fenomenal y en la medida que, por un lado, uno va teniendo infraestructura para meter más y más cosas adentro del chip, uno lo que ve es que las aplicaciones empiezan a ser más agresivas. Uno se podría sentir tentado de pensar, bueno, ya está, digamos, con este chip resuelven todo lo que hay que resolver y hasta acá llegaron. Cuando tienen esto, después en vez de 20 cámaras quieren poner 40 cámaras arriba del auto y aparte quieren poner 10 sensores láser y quieren poner un radar por metro en la circunferencia y empezar a hacer fusión de datos y más y más y más, digamos. Esto es un círculo virtuoso en el cual cuanto más uno tiene, más quiere, ¿sí? Entonces esto en vez de achicarse tiende a agrandarse. Y obviamente eso es muy buena noticia para los que trabajamos en esta área específica, porque más oportunidades, más trabajo, es realmente ideal y más en estas épocas actuales, el grueso de las cosas que se pueden hacer en circuitos integrados se puede hacer perfectamente por trabajo remoto. Incluso Argentina tiene una ventaja clave con respecto a cualquier otro país y es que está en el uso horario de Estados Unidos, con lo cual se puede trabajar perfectamente hacia afuera y es una ventaja que no tiene, por ejemplo, ni otros lugares como puede ser India o Asia, que aparte tienen otras dificultades en cuanto al lenguaje y a la cultura, ¿sí? Pero decididamente la gente que está en este área, y se lo digo por experiencia, ha visto su actividad en el último medio año multiplicada por varios factores, digamos. Entonces es un lugar de muy interesante proyección. Acá tengo otro ejemplo que lo traigo a colación porque de alguna manera estuvimos involucrados hace algunos años, no en el diseño, pero sí en la factibilidad. Nos habían consultado sobre la factibilidad de hacer un chip para un smartphone o para un Smart TV. Así que a raíz de eso nos pusimos a estudiar, bueno, ¿cómo se hace si uno tiene que hacer un chip, no de la complejidad del que les mostraba arriba, pero ciertamente un sistema que tiene un montón de componentes? Esto que tienen acá, por ejemplo, acá tienen varios de los bloques
que deberían tener si ustedes fuesen a hacer un circuito integrado para ir o adentro de un teléfono o adentro de un televisor inteligente. Fíjense que tienen varios bloques varios cores de procesadores, ¿sí? Pero esa es una parte. Aparte, fíjense que hay un montón de cosas. Déjenme ver dónde está, en algún lugar debería haber algunos bloques de procesamiento gráfico, que son los que atienden todo lo que tiene que ver con imágenes y con representación en la pantalla. Esas son GPUs, estos, si no las encuentro ahora, pero deben estar en algún lugar por ahí. Obviamente que hay varios bloques de memoria tipo caché, para tener información disponible. Acá tienen un par de bancos de memoria DRAM. Después tienen obviamente un bus interno, que ese bus interno también es algo que tienen que diseñar. Hay varios estándares para eso. El AXI, por ejemplo, es uno de esos estándares. Es interno, ¿no? Eso maneja en varios órdenes de jerarquía cómo la información se trafica entre bloques internos. Después tienen bloques que hacen comunicaciones al exterior, bloques serie tipo WART, algunos bloques que manejan la parte de video hacia afuera, HDMI, USB, que puede ser 2.0, 3.0, o algunas versiones un poco más elaboradas. Pueden llegar a tener entradas de video, por ejemplo, entrada de datos correspondiente a comunicación inalámbrica, Wi-Fi, memorias externas, datos de audio que pueden llegar a entrar por ahí, datos de memoria física externa, en fin, un conjunto de cosas. Y la pregunta que a uno le surge es, bueno, cuando uno diseña un chip, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que está diseñando? Porque acá hay muchas cosas. ¿Cuántas de estas? Muy probablemente, si uno está haciendo esto por primera vez, lo que tenga que hacer es no diseñar nada, diseñar el sistema, ¿sí? Y todos estos bloques comprarlos de terceros, gente que se dedica a hacer estos que se llaman bloques de propiedad intelectual, ¿sí? Propiedad intelectual o bloques de IP. Entonces uno, por ejemplo, puede ir a ARM y comprarle el core de, no sé, el Cortex A9, ¿sí? O A54, o algún otro core de procesador que necesite de acuerdo a la carga que estima que va a tener de procesamiento de datos o de cálculo del sistema. Y uno puede ir a ARM o alguna otra compañía que se especializa en hacer GPU y comprar una GPU para determinado procesamiento de video. Esas son dos cosas fundamentales que todo teléfono, todo televisor inteligente o toda tableta tiene. Una dupla que trabaja en conjunto entre un procesador y una GPU. Y después, ahí recién empieza la lista, ¿no? Porque después tienen que salir a comprar todo el resto. Y hay algunos de estos, los procesadores, por ejemplo, uno puede comprar, lo más barato es comprar la descripción en algún lenguaje de descripción de hardware, ¿sí? Un circuito digital se puede especificar haciendo un listado de todos los transistores y cómo están conectados. Digamos, yo les puedo dar un dibujo con un esquemático, pero también lo puedo hacer en modo texto, ¿sí? Hay lenguajes como Verilog o VHDL que les sirven para describir cómo es el hardware, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, tengo tantos registros, están conectados este con este, este con este, este con otro, y uno describe toda la estructura de hardware.
Y eso uno lo simula y funciona. Y uno lo puede probar, ¿sí? Y correr. Esa sería una descripción de alto nivel, que es la más barata, digamos, si uno lo quiere comprar. No creo recordar mal, pero creo que los procesadores de ARM, las licencias de eso a ese nivel valían algunos cientos de miles de dólares, y después por cada por cada producto que se vendía, había que pagarle una regalía de, no me acuerdo si eran 50 centavos de dólar por unidad que llevaba dentro ese bloque de propiedad intelectual. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno está haciendo un circuito integrado, termina siendo una máscara. La máscara tiene transistores con formas y ubicados de determinada manera. Es decir, que una máscara tiene más información que un esquemático. En un esquemático los cables no tienen longitud. Los transistores ustedes lo ponen donde quieran, porque total lo único que interesa es cómo están conectados. Cuando uno hace una máscara, no. ¿Sí? Cuando uno hace una máscara, cada transistor está en un lugar, y si el transistor está más lejos, el cable que le llega es más largo y tiene más resistencia, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer ese proceso de ir de esa descripción inicial a la máscara. Y eso, cuestión de tiempo, cuánto ustedes lo pueden optimizar para que tenga mejor desempeño en frecuencia, en consumo de potencia, etcétera, etcétera. Siempre tienen la versión fácil, que es ir a la compañía y decir, te lo compro. Bueno, si ustedes lo quieren comprar, esa máscara ya se las dan y les sale, no sé, 2, 3 millones de dólares la máscara. Entonces, no tienen que hacer nada, no tienen que optimizar nada. Ponen ese pedazo de máscara dentro del circuito de ustedes y ya tienen el microprocesador. ¿Sí? O pueden contratar 10 o 15 ingenieros, tenerlos trabajando 6 meses u 8 meses, para que produzcan una máscara que se acerque en especificaciones a esa original. Entonces, a ese nivel, por ejemplo, de GPU o de procesador, ustedes pueden elegir, digamos, si quieren una descripción o si ya quieren la máscara optimizada. Hay algunos bloques, sobre todo los que son más cercanos a lo analógico, que directamente es la máscara lo que ustedes necesitan. Ejemplo típico, la interfaz USB. ¿Sí? Son interfaces de alta velocidad que, si ustedes miran la descripción en transistores, no pasan de algunos transistores. ¿Sí? Todo el secreto está en cómo lo dibujan, qué forma le dan, cómo lo conectan, cómo lo aíslan del resto, porque es algo que, si ustedes dibujan los transistores de la forma que ustedes quieran, eso no anda. ¿Sí? Entonces, todas esas interfaces con memoria, lo mismo, todo lo que sea de alta velocidad o tenga alguna especificación compleja, elaborada, eso termina siendo un circuito analógico que le venden el bloque analógico. ¿Sí? Y no son baratos. Esas interfaces, la de USB era un millón y medio de dólares por el bloquecito de USB. Con lo cual, si ustedes dicen, voy a hacer mi propio circuito que haga USB y después lo testean, lo pueden vender a ese precio si quieren. ¿Sí? Eso deberían hacer con absolutamente todos los bloques que hay ahí para producir este sistema. Y hay otra razón por la cual ustedes lo quieren hacer así, y es que el tiempo de vida en el mercado de un teléfono, ¿cuánto es? Ustedes deben tener una idea por el tiempo que pasa entre que ustedes cambian el teléfono. Sí, 2 años más o menos, capaz. 2 Si no años tenés plata, máximo. 3. Sí. 2 años máximo. Fíjense que ustedes están acá, están produciendo para el mercado que compra el teléfono. El que espera, espera. ¿Sí? Ustedes no trabajan para el que espera, ustedes trabajan para el grueso que está esperando que salga el nuevo modelo y va y lo compra. Entonces, tienen un año de desarrollo tienen. No pueden tener más de un año de desarrollo, porque si no, si ustedes tardan más de un año, para el tiempo que sacan el celular ya es viejo. Si ustedes tardan 2 años, hubo alguien que tardó un año menos para hacerlo y lo empezó a vender cuando ustedes iban por la mitad. Entonces, o tienen que fijarse muy bien dónde se meten a hacer algo. No ustedes, digamos, las compañías que hacen esto.
Porque hay categorías y categorías para luchar, ¿sí? Ustedes no pueden ir con 60 kilos a combatir en la categoría peso pesado. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Hay que fijarse dónde ir. No es lo mismo que jugar en esta categoría el que hace teléfono que alguien que, por ejemplo, se dedica a hacer interfaces USB. Porque, bueno, es algo mucho más acotado, ¿sí? Estoy haciendo USB. Es cierto, de repente hoy alguien que hace bloques de USB tiene que estar pensando que ya tiene que estar prototipando algo que vaya a andar en 7 nanómetros. Porque 7 nanómetros ya está por empezarse a producir. Y digamos, uno tiene que probar silicio en 7 nanómetros y ver de hacerlo andar y que funcione. Pero bueno, por lo menos es un core donde ustedes están focalizados y los tiempos son mucho más manejables. En fin, eso para darles una idea de la complejidad y todos los lugares que hay y las múltiples oportunidades que surgen como para integrar cosas acá. Bien, en cuanto al proceso, es algo que se puede describir con la ayuda de esta figura, ¿sí? Todo empieza con un CAD, un software, que hoy en día esto tiene una importancia fundamental, ¿sí? La herramienta de software y la información que ustedes tengan del proceso, sin eso no pueden hacer nada. En esta materia, obviamente, como nosotros les vamos a dar un primer paso en lo que es la tecnología, vamos a utilizar esta que se llama Electric, que es gratis. Obviamente, uno no puede acceder a todos los procesos. Cuando uno quiere trabajar sobre un proceso determinado, necesita el kit de diseño asociado a ese proceso, que se llama Process Design Kit. El PDK se los hacen de acuerdo al proceso. Hay PDKs de las compañías más grandes, son Synopsys, Cadence, hacen los kits de proceso para diferentes tecnologías, qué sé yo, 28 nanómetros, 22 nanómetros, 12 nanómetros, 10 nanómetros, 7 nanómetros. Entonces ustedes no solamente necesitan el software, sino que necesitan el kit de diseño que les dice, por ejemplo, qué tipo de transistores pueden hacer, de qué tamaño los pueden hacer, cómo los pueden poner, y también tienen todo un montón de datos para que ustedes simulen esos dispositivos y les aseguran cierta coherencia con la realidad, ¿no? Entonces ahí arranca un proceso de diseño que de alguna manera vamos a intentar llevar a cabo a lo largo de este curso. Y después ustedes lo que hacen es mandarlo, una vez que terminan el plano, lo mandan al Foundry. En nuestro caso, si hay alguien que hace algo muy copado, el proceso de que nosotros vamos a estar trabajando es de 0,5 micrones. ¿Sí? Si alguien hace un proyecto muy copado, se lo podemos llegar a mandar a fabricar. El proyecto, por si no lo comenté, cada uno lo define del alcance que quiera y que pueda, ¿ok? Si alguien quiere hacer un oscilador de anillo, que son 7 inversores y lo resuelve en 3 días, lo hace. Si alguien quiere hacer un procesador, lo hace. ¿Sí? Pero es elección de ustedes, no los vamos a juzgar. Cada uno sabe el tiempo que tiene, cuánto le puede dedicar y qué otras cosas tiene que hacer y cuándo se quiere recibir. Así que esa es elección de ustedes, ¿sí? Lo único que les digo es, si hacen algo muy copado, hay chance de que se lo mandemos a fabricar. Si hacen algo muy simple, no lo vamos a fabricar porque sale de plata, digamos. Tenemos que juntar $2.000 para mandar a fabricar esto. Nos gusta hacerlo, pero bueno, tiene que tener algún esfuerzo para que valga la pena, ¿no? Ok, entonces, típicamente lo que hace alguna compañía y lo que hacemos nosotros en un primer paso es lo mismo, que es mandar a fabricar algunas unidades para ver qué errores hay. Siempre va a haber errores, olvídense. Caracterizarlo, si no tiene ningún error grosero, o sea, todas las unidades andan. Después viene otro nivel de detalle que es cómo andan. Si yo hice una especificación
para un procesador que tiene que andar a 100 megas y después lo pruebo y no lo puedo hacer pasar de 5 megas, si bien el procesador hacía lo que tenía que hacer hasta 5 megas, me quedé a 95 megas del target inicial. Y después, otro tema es que ande en el rango de temperaturas, menos 40 grados, 85. Y después otro grado de complejidad es que cuando yo haga 1000 obleas distintas, saco un procesador o un sistema de la oblea 1 o de la oblea 50 y caigan más o menos y todas satisfagan las especificaciones de velocidad y de consumo de potencia. Si cierro eso, bueno, ahí llega el momento de pasar de fabricación en escala a fabricación en volumen. Hay varios consorcios que hacen fabricación en escala. Hay uno en Estados Unidos que se llama MOSIS, hay uno en Europa que se llama Europractice. Nosotros teníamos convenio con los dos. MOSIS dejó de producir chips para fuera de Estados Unidos hace 3 años. Europractice todavía sigue, pero bueno, hay que pagar. Pero somos miembros, digamos, nosotros podemos mandar a fabricar por ese canal. Cuando uno ya se aseguró de que el chip anda, ahí tiene que hacer la corrida de producto. Ahí ya le va a sacar todas las estructuras que dejó al principio para testear y para probar cosas, va a reducir los pines al mínimo y va a mandar a fabricar en cantidad. O sea, los circuitos que vaya a mandar ya se van a fabricar en varias decenas o centenas o millones de obleas. Por cada oblea pueden salir decenas de miles de chips, ¿sí? Y ahí ya viene otro proceso industrial que es completamente diferente, en el cual a los chips hay que hacerles un testeo básico de manera automática, a medida que van saliendo, que se cortan, digamos, la oblea se corta, van saliendo los chips individuales, se los encapsula, se les hace algún testeo básico, que tiene que tardar poco tiempo, fracciones de segundo, porque están fabricando de a millones ahora, y después va integrado adentro de placas, donde ahí se les agregan más cosas, interfaces y periféricos, y terminan haciendo sistemas de mayor o menor envergadura. ¿Sí? Esto es todo el ciclo de diseño. Nosotros vamos a andar por acá, en estas dos fases, ¿sí? Con nuestro software gratuito. Si hay alguien interesado, tranquilamente después puede, una vez que pase esta experiencia, nosotros tenemos los otros 2 paquetes que se usan en la industria, Synopsys y Cadence. Son algo más complejos, digamos, están hechos para industria, con lo cual en el marco de esta materia, por ahí nos llevaría, no sé, un mes solamente manejar esos programas, con lo cual no vale la pena. Pero si después hay alguien interesado en hacer proyectos, lo que sea, tranquilamente se puede migrar a esa herramienta y plantear algún diseño ahí. Ok. ¿Qué más? También lo que hay que reconocer acá es dónde está el valor agregado, ¿sí? Y el grueso del valor agregado dentro de todo este ecosistema, ¿sí? Hay cosas que se hacen necesariamente fuera del país, como por ejemplo esto. Fabricación. Hoy en volúmenes tienen Taiwán primero, Corea del Sur segundo, y después viene Japón, China, Estados Unidos, Europa y el resto del mundo, en ese orden, ¿sí? Entonces, esas son industrias muy extensivas, muy intensivas, como les decía hoy. El precio de una planta puede estar en 20.000 millones de dólares y les dura 2, 3 años en el pico y después tienen que mudar. Ese juego lo pueden hacer no más de 5 fábricas hoy en todo el mundo. Samsung en Corea del Sur, TSMC en Taiwán, Intel en Estados Unidos y alguna en Japón, digamos. No, Global Foundries en Estados Unidos también
que es la que tiene la que apoya el gobierno. Y esas son las que van a ver jugando, tratando de hacer los transistores de 7 nanómetros. Eso, TSMC o Samsung o Intel, y no salen de esas tres, ¿sí? Eso, digamos, requiere mucho capital intensivo, tienen que poner mucha inversión para llegar ahí. Después tienen otra parte que es más baja en intensidad tecnológica, que es la parte de encapsulado y testeo, ¿sí? El encapsulado, no se sorprendan, pero termina teniendo un costo parecido al del silicio, ¿sí? Depende de la cantidad de patas, ¿no? Y depende si es plástico o cerámico, pero termina teniendo un cierto costo. El testeo va junto con el encapsulado. Esto típicamente se hace en países del sudeste asiático. Para esto se necesita tener mano de obra muy barata, ¿sí? Más barata que nosotros. Y después quedan los lugares donde uno sí puede llegar a integrar más valor agregado, que es la parte de software y la parte de diseño, ¿sí? La parte de CAD, de software y CAD, esta hay 2 o 3. Synopsys, Cadence y Mentor Graphics. De ahí no sale, son 3 monopolios. Pero acá es donde hay muchísimo valor agregado, ¿sí? Y el propósito de esta materia es mostrarles un poquitito, abrirles los ojos a esa oportunidad de ahí. Esto sería un paralelismo entre lo que es el software, por ejemplo, pero con un agregado adicional, y es que no es programar simplemente. O sea, ustedes para hacer circuitos integrados, si quieren hacer circuitos integrados digitales, obviamente que van a tener que programar, pero lo que van a tener que programar es la arquitectura del sistema, y para eso van a tener que saber de sistemas, de electrónica, de procesamiento de señal. Ese chip que hoy les mostraba de NVIDIA, adentro tiene FFT, redes neuronales, en fin, un montón de técnicas de cosas volcadas ahí adentro, y esas son todas herramientas, digamos, que a un ingeniero electrónico le vienen, con lo cual, digamos, es un campo más que apto para producir y tener un valor agregado superior al resto, digamos, ¿no? Más que todo mirando hacia adelante, viendo qué cosas yo puedo hacer en tecnología que voy a tener ventaja por sobre todas las otras cosas. En circuitos integrados, digamos, la infraestructura de base va progresando sola. Es decir, el trabajo va creciendo más de lo que las personas pueden hacer. Entonces, dentro de 2 años va a haber más trabajo en esto para ustedes que hoy. Entonces, de esa parte no se tienen que preocupar. Esa va sola. El asunto es, bueno, ir formando las herramientas y ir apuntando hacia las actividades o los lugares que les puedan proveer esto a nivel local. En Argentina en particular hay 3 lugares, estoy hablando de privados, ¿no? En Bahía también tenemos el Centro de Micro y Nanoelectrónica del INTI, donde está Martín, pero después hay una empresa que se llama Infy, en Córdoba, que tiene más de 100 personas trabajando. Tienen Allegro Microsistemas, que es una subsidiaria de la Allegro Microsystems de Estados Unidos, que ahora es japonesa porque la compró Japón. Y hay un pequeño y reciente spin-off que estamos incubando en Bahía. En realidad también es americano, que se llama Oculii, que hace cámaras con procesamiento inteligente para vehículos autónomos. Entonces, es algo dentro de lo cual ustedes pueden hacer cosas desde Argentina. No les estoy contando algo que se tienen que ir a otro lugar a hacerlo. En Argentina debe haber cerca de 400 personas que se ganan la vida bastante bien haciendo diseño de circuitos integrados. Analógicos, digitales, mezcla. Ahí la parte de Córdoba, por ejemplo, tiende más a la parte de lo que es procesamiento digital de señales,
para comunicaciones de alta velocidad. La parte de Allegro tiende más a lo que es sensores analógicos y algo de lógica digital para eso. Y el startup que se está haciendo en Bahía está en la parte de división y redes neuronales. Con lo cual hay un espectro, digamos, bastante grande para que uno pueda avanzar. Ok, vamos a parar de grabar acá.